vosotros, Iglesia de Dios, séptimo día, y amigos que nos escuchan, tenga cada uno de ustedes un bendecido día. Les saluda su hermana en Cristo, Surizada y Toltecat de Valseca. Continuando con el eslogan, mis hermanos, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, hoy martes 29 de abril del 2025, nos toca ver el tema, el Mesías anuncia su muerte y resurrección. Tercera vez, basado en el texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 17 al verso 19. Para esto, mis hermanos, les invito a que nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, amoroso, misericordioso, en esta mañana, Padre bendito, venimos aquí, este puñado de hijos tuyos, para agradecerte, Padre, por el regalo que es la vida. Gracias, Padre bendito. Gracias por ese amor incondicional que tienes para con tus hijos, que aun siendo pecadores, Padre bendito, tú enviaste a tu único Hijo, Padre, a morir por nuestros pecados. Gracias, Padre bendito, por todas las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros preparadas en este día. Esta mañana te pedimos, Padre bendito, que tú nos des sabiduría, entendimiento para comprender lo que es tu Santa Escritura, en donde están plasmadas todo lo que aconteció desde antes de la fundación del mundo y todo lo que irá aconteciendo hasta la venida de tu Hijo amado. Padre bendito, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ten compasión de cada uno de nosotros. Por pedirte y suplicarte, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras y leamos versos 17 al verso 19 del libro de Mateo, capítulo 20. Dice así: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que se le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Amén. Mis amados hermanos, recordemos que la primera vez que Jesús anunció su muerte fue cuando estaba en Cesarea de Filipo, después de la confesión de Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 13, 20. En esta ocasión dijo: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Sin embargo, parece que sus 12 apóstoles no estuvieron tan de acuerdo con este anuncio, a tal punto que Pedro reconvino a nuestro Señor para que tal cosa no le pasara, pero nuestro Señor lo reprendió. Luego, después de su transfiguración
y de haber liberado de un demonio a un muchacho, estando en Galilea, vuelve a anunciar por segunda vez su muerte y resurrección. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 17, 22, 23. En esta ocasión, la noticia entristeció mucho a los 12, y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 17, 23. Luego aquí tenemos la tercera y última vez que Jesús anuncia su muerte. Y Marcos nos dice que iba delante de sus discípulos, los cuales se sentían temerosos de lo que pudiese pasar. Marcos 10:32 dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Mis hermanos, si comparamos la información que Jesús proveía respecto a sus sufrimientos en Jerusalén, nos daremos cuenta que fue progresiva. La primera vez dijo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vemos, mis hermanos, que iba a padecer mucho de parte de los líderes religiosos y que sería muerto, pero al tercer día resucitaría. Luego, la segunda vez dio menos detalles, solo agregó que sería entregado en manos de hombres que lo iban a matar. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ahora nos da mayores detalles diciendo que será entregado a los gentiles, los cuales se burlarían, azotarían y matarían por medio de la crucifixión. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí, mis amados hermanos, ya se nos da mayores detalles del tipo de padecimiento que le esperaban en Jerusalén. A nuestro Señor fue revelándoles a sus discípulos progresivamente su muerte, porque no quería alarmarlos y quería prepararlos psicológicamente para recibir esta última predicción de su muerte. Aún así, escuchar que iba a ser crucificado causaba gran temor. En Marcos, mis hermanos, se nos dice que los discípulos estaban temerosos de lo que iba a acontecer en Jerusalén, y aunque omite el detalle de la crucifixión, se detalla sus padecimientos. En Marcos 10, 32 al 34, dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Esta noticia llenaba de miedo a sus discípulos, especialmente porque les decía que sería entregado a los gentiles, es decir, a los romanos, los cuales eran muy conocidos por su crueldad. Aparte de esto, el látigo romano era un instrumento de tortura que prácticamente destruía el cuerpo humano. Generalmente terminaba en 3 puntas, donde colgaban hueso o metales que laceraban el cuerpo humano y en ocasiones fracturaban las costillas. También les dice que sería escarnecido y escupido.
es decir, humillado totalmente. Y en Mateo se nos aclara que su muerte sería crucifixión, quizás la más terrible, dolorosa y despiadada muerte que existía en sus tiempos. Ahora bien, mis hermanos, en Lucas se nos agrega el detalle que cuando les contaba estas cosas a sus discípulos, él les decía que todo esto tenía que acontecer así para el cumplimiento de las profecías. Lamentablemente sus discípulos no lo entendían. En Lucas 18, 31, 34 dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. En esta ocasión, mis hermanos, Jesús estaba cerca de Jerusalén e iba rumbo a ella con un propósito muy definido: el morir para resucitar al tercer día, lo cual era parte de las profecías que hablaban acerca de él. Esa era la razón por la cual había venido a este mundo. No vino a disfrutar de lo que este mundo le podía ofrecer, ni demandó para sí grandes cosas. Simplemente nació de la forma más humilde en un pesebre y creció en total anonimato en la aldea de Nazaret, una de las más insignificantes en su tiempo. Y a sus 30 años inició su ministerio, que se enfocó en traer el alivio a los necesitados y haciendo siempre la voluntad de su Padre. Ahora, después de aproximadamente 3 años y medio, sus días estaban a punto de terminar. Ya no culminó sus días coronándose como rey, sino que permitió que sus enemigos hicieran escarnio de él y lo condujeran a la muerte. Pero al final, para esto había venido a este mundo, para padecer por nuestros pecados. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
Veré linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, 1 al 10. Sus discípulos, mis hermanos, no comprendían por qué tenía que morir. Esperaban que Él estableciera su reino, pero en un lugar de esto iba rumbo a la muerte. No obstante, ellos llegarían a entender que para eso vino a la tierra, para morir por nuestros pecados, pero al tercer día resucitaría, venciendo así a todos sus enemigos para darnos vida eterna. Jesús enfrentó con valentía y determinación este momento. De hecho, en Lucas nos habla de cómo afirmó su rostro, es decir, se llenó de coraje para enfrentar su destino. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. En la vida, mis hermanos, hay momentos donde tenemos que enfrentar los retos que se nos presentan con todo el valor y la determinación posible, y aún más para vivir la vida cristiana. Mis hermanos, ser cristianos no es fácil, especialmente hoy que se vive un evangelio cómodo, donde solo se espera que Cristo nos salve por medio de la fe. Pero no existe la renuncia a la carne, y muchos se niegan a tomar su cruz. Aún hay creyentes que rehúsan abandonar algunas cosas que no se les permite crecer espiritualmente. No quieren pagar el precio de la cruz. Pero lo cierto, mis hermanos, es que la vida cristiana requiere valentía. Dios se lo dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué 1, 5, 6. Dios había prometido estar con Josué, así como había estado con Moisés, respaldarlo en su misión de conquistar y repartir entre las tribus de Israel la tierra de Canaán. Sin embargo, solo le pidió una cosa: coraje y determinación. Mis hermanos, el coraje es valentía para no dejarse intimidar de los retos, y la determinación implica constancia y perseverancia para terminar la misión que se le ha delegado. De igual manera, la Biblia nos dice que los cristianos no tenemos espíritu de cobardía. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha otorgado una nueva naturaleza totalmente redimida del pecado, un hombre espiritual y con grandes virtudes, tales como el amor, el poder y el dominio propio. Pero debemos luchar por vivir a la altura de ellas y no dejarnos seducir por el pecado, ni intimidarnos por las pruebas o retos que se nos presentan. Muchos hoy en día, mis hermanos, huyen del Evangelio porque no fueron capaces de resistir una tentación, o porque tuvieron miedo de las demandas de una vida santa y consagrada a Dios. Pero nosotros, mis hermanos, afirmemos nuestro rostro para concluir con valentía la carrera que tenemos por delante. Mis amados hermanos, les deseo un bendecido día a cada uno de ustedes. Su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecatl. Paz a vosotros.